Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Ayer os comentábamos en el vídeo de ayer que la iglesia bergogliana o la antiiglesia se había vuelto a retratar con motivo del seminario que se estaba celebrando ayer, que se celebró ayer en la Complutense, la Universidad Complutense de Madrid, un seminario sobre el satanismo. Pues bien, como os contábamos en el vídeo de ayer, habían decidido la pastoral universitaria, dependiente del Arzobispado de Madrid y por tanto dependiente del cardenal Osoro, habían dado la orden de cerrar la capilla para que no se utilizara más pasada la misa de 8, después de la misa de 8, porque había unos estudiantes universitarios que querían rezar allí, hacer un santo rosario, para compensar en desagravio y en reparación por lo que estaba siendo esa organización de ese seminario satanista en la Universidad Complutense. Habíamos dicho que esto era una manifestación más de la iglesia bergogliana y hoy, curiosamente, he recibido un correo en el cual, un WhatsApp es lo mismo, donde venía un artículo que precisamente se nos habla de esto, de que Osoro pertenece no a la Iglesia Católica, sino a la Iglesia Masónica, o sea, a la masonería, más que a la Iglesia Católica. Y lo titula así: Pilar Gutiérrez, presidenta de Movimiento por España, saca los colores al cardenal Osoro. Usted es de la Iglesia Masónica, no de la Católica. Es un artículo que vale la pena leer y os lo voy a leer muy rápidamente porque describe perfectamente el comportamiento de Osoro, que no es para nada católico. Como todos los santos tienen octava, quiero creer que también así los pecadores, y acogiéndome a esa suposición quiero hoy sacarme la espina que llevo clavada desde el 20 de noviembre. Y esa espina no solo me la clavó a mí, sino a toda la Iglesia, que nos manda rezar por las almas de los difuntos. El arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, prohibió celebrar funerales por el alma de un difunto católico en toda su archidiócesis por el hecho de llamarse Francisco Franco. Tal vez también fuera por ser hijo predilecto de la Iglesia, que le honró con sus más altas distinciones, y por haberla salvado del exterminio de los años 30. Tal vez fuera por mandato de su jefe de Roma, amigo de todos los tiranos comunistas, pero ello no le exime de su responsabilidad en quebrantar las leyes de Dios y de la Iglesia. Pero no acaba ahí la cosa. Cuando por fin providencialmente la Fundación Francisco Franco consiguió un lugar para celebrarlo, el párroco de esa iglesia de El Pardo recibió una llamada del arzobispado unas horas antes del funeral para prohibirle terminantemente mencionar a Franco en la homilía ni rezar preces, y más flagrante todavía, le prohibió tocar el himno nacional en la consagración como corresponde a un jefe de Estado. Algo sin precedentes en la historia de la Iglesia de España. Un escándalo para todos los que lo conocieron, incluso ateos y agnósticos, pero que, por desgracia, es uno más de un palmarés de este tipo de tropelías de Carlos Osoro, también conocido como Osoros y Osoroglio. El primero del que tengo conocimiento fue en los años 70, cuando era seminarista en Salamanca, donde organizó junto con comisiones obreras la primera huelga del mundo en un seminario. Prometieron muchas cosas a los seminaristas, pero al final solo consiguieron una, que no estaba en el programa: eliminar las asignaturas tomistas para sustituirla por las asignaturas modernistas del Concilio Vaticano II. Posteriormente, cuando fue nombrado rector del seminario de Santander, solía suspender a los alumnos que mostraban veleidades franquistas y llegó al extremo de ordenar sacerdotes a 2 diáconos que habían tenido relaciones con 2 de sus acólitas, dejando a una de ellas embarazada. Tanto escándalo produjo ese hecho que el nuncio prometió que mientras él estuviera en su cargo, tal rector nunca sería ordenado obispo, y así fue hasta que se retiró. Posteriormente, tras su paso por Oviedo, donde se le conocía como el Oso de Oro, y por Valencia, aterrizó en Madrid inaugurando un nuevo estilo de pastoral. Su estreno fue la autorización de un acto de New Age a cargo de Monedero y Podemos en la parroquia de Santo Tomás de Villanueva, con chamán incluido, y la asistencia de uno de los sacerdotes parroquiales. Posteriormente, y para mi sorpresa, eliminó el rezo del rosario en la Catedral de la Almudena en la vigilia de la Inmaculada, y para más INRI me aseguró que se había rezado antes de la vigilia, cosa falsa. Más tarde protagonizó el escándalo por todos conocido de exonerar a Rita Maestre de su culpa en la profanación de la capilla de la Complutense, otorgándole un perdón que ella no había pedido y que ella dejó patente
afirmando que lo volvería a hacer. Ese perdón eclesial motivó al juez a absolverla. En otro momento concedió la medalla de la Virgen de la Almudena a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que promulgó la ley que impone la enseñanza LGTBI en las escuelas y persigue a los padres y directores que no la acaten. Cristina Cifuentes. Oponerse a ello motivó la expulsión de esa congregación a la persona que osó oponerse a ello. Otro hito en su palmarés es haber sido el primero en celebrar un acto interreligioso en la Almudena con judíos y musulmanes en los que se leyó el Corán y se alabó a Alá como único Dios verdadero, siguiendo el mandato de la ONU, como ha ordenado su jefe de Roma. También asombró a los fieles de Madrid, afirmando que la Virgen también habría apoyado la huelga del Día de la Mujer de hace un par de años, que no fue ni pacífica ni precisamente cristiana. Aparte de estas hazañas sin parangón en la historia de la Iglesia española, tiene en su haber otras, como acompañar a Roma a Carmen Calvo para entrevistarse con el secretario de Estado del Vaticano para pedir su colaboración en la exhumación de Franco, cosa que evidentemente consiguió después de muchos falsos desmentidos para marear al personal. En ese viaje posiblemente recibió el plácet papal para la misión que le ha encomendado el gobierno de Pedro Sánchez: usurpar la titularidad del Valle de los Caídos y expulsar a la comunidad benedictina. Así desoyó las repetidas llamadas de socorro del prior del Valle de los Caídos cuando la basílica fue invadida y profanada por el gobierno, máxime expresando junto con la conferencia episcopal su aprobación de la espuria exhumación de Franco, con la consiguiente violación de un tratado internacional con la Iglesia. Todo esto y más es la semblanza de un cardenal que por sus frutos se conoce que no lo es de la Iglesia católica, sino de otra muy distinta, la masónica. Y para remate, lo ocurrido ayer mismo, un seminario sobre satanismo en la Universidad Complutense de Madrid, fundada por la Iglesia, con un ritual como colofón, sin que el pastor de la Iglesia de Madrid diga una sola palabra al respecto. Y el que calla, otorga, como también hiciera su jefe de Roma cuando erigieron una estatua de Moloch en el Coliseo romano hace solo unas semanas. Pues bien, esto es lo que tenemos. Un cardenal, Osoro, que sigue totalmente la corriente a Jorge Mario Bergoglio. ¿Será porque los dos pertenecen a la misma secta, a la masonería, como dice este artículo, esta carta de Pilar Gutiérrez? Desde luego, por sus frutos los reconoceréis. Por sus frutos. Y esos son frutos como los que vimos ayer, directrices que hacen que se cierre una capilla a estudiantes universitarios para que no puedan rezar allí el Santo Rosario, que les parece que es una provocación a los satanistas, rezar el Rosario en desagravio, en reparación por un seminario satánico. Pues bien, esta carta que he recibido, o sea, este email, esta noticia que se ha publicado hoy, que yo he recibido y que os la leo tal cual está publicada, indican que lo que os decía ayer es tal cual, es así. La iglesia bergogliana, la antiiglesia, recordemos que la masonería está infiltrada en la iglesia desde hace decenas de años, desde hace más de 100 años. Lo que pasa es que ha llegado un punto en el cual han logrado las más altas cotas como de poder y de usurpación, como ya nos advertía el tercer secreto de Fátima, que no nos lo querían contar, pero lo estamos viendo, está desarrollándose ante nuestros propios ojos. ¿Qué más podemos decir? Pues simplemente os voy a leer unas palabras de un sacerdote que las ha publicado en otro artículo que os daré referencias en otro momento, pero os digo el último párrafo de su artículo. Es un sacerdote que es historiador y que pertenece a la diócesis primada de Toledo, don Gabriel Calvo Zarraute, y termina su artículo o la entrevista que le hacen más bien con estas palabras. Después del bochornoso silencio episcopal ante la profanación de la Basílica Pontificia de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y de la tumba de Francisco Franco, ha quedado meridianamente claro que no puede esperarse absolutamente nada de los obispos españoles en orden a la salvaguarda de la fe católica en nuestra patria. Nadie hizo más por la Iglesia española desde Carlos V y Felipe II, y ni tan siquiera los labios de uno solo de ellos se abrieron para defender en estricta justicia los restos del gobernante católico que salvara a los fieles de la mayor persecución, verdadero genocidio, de su bimilenaria historia,
y entregar a la Iglesia la educación de España durante 40 años de cara a su recatolización junto a todos los recursos económicos que necesitaba. Si bien sabemos que de bien nacidos es ser agradecidos, si los que son agradecidos son bien nacidos, dicho de otra manera, los desagradecidos son mal nacidos. Así que este sacerdote sí habla claro. Es una entrevista muy contundente. Bueno, os voy a dejar también en la descripción el link para que la podáis leer completa, porque habla muy claramente de la situación, sobre todo actualmente en España, y de cómo la inmensa mayoría de los obispos son lo que son. No solo desagradecidos, sino probablemente pertenecientes a la secta masónica. De hecho, el cardenal Antonio Cañizares a un periodista, Jiménez Los Santos, le dijo que en el último cónclave, donde supuestamente se eligió al actual Papa Francisco, que yo vengo diciendo que en mi opinión y en la opinión de muchos otros no es Papa, que el único Papa sigue siendo Benedicto XVI por muchas razones que se han explicado en otros momentos. Pues bien, en ese cónclave hubo muchos masones. Así le dijo el cardenal Cañizares con toda naturalidad a este periodista, a Federico Jiménez Los Santos. Es terrible que se vea con tanta naturalidad que se pueda convivir cuando la Iglesia totalmente ha condenado a la masonería y ha dicho que es imposible ser católico y ser masón. Pues por lo que se ve, tenemos bastantes obispos y cardenales que conviven con ellos como si nada. Pues aquí queda leída la denuncia de Pilar Gutiérrez al cardenal Osoro, del cual depende el Arzobispado de Madrid, la Pastoral Universitaria de Madrid y la orden que se dio ayer para cerrar la capilla a los estudiantes. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén.